Ya en el anterior video hablamos de la resistencia, que no es más que digamos, la razón que existe entre el voltaje que se genera al entrar o en los extremos de un aparato y la cantidad de corriente que puede pasar a través del material, de manera que al aumentar el voltaje, pues de alguna manera podemos aumentar la intensidad de corriente, pero siempre va a haber como una relación, ¿no? Ahondando un poco más, esta resistencia al flujo de corriente va a depender de la naturaleza del material, pero también de sus dimensiones. Por ejemplo, en estos cuatro dibujos tenemos cuatro conductores de diferentes dimensiones e imaginemos que es el mismo material. Se ha visto que si el material tiene un diámetro mayor, es decir, un área superficial más grande, pero al mismo tiempo tiene una longitud más corta, la resistencia disminuye. Mientras que pasa lo contrario cuando disminuimos el área transversal o el diámetro o el grosor de nuestro conductor y aumentamos el largo. En este caso, este sería el material o las dimensiones del material que ofrecen la mayor resistencia y este las que ofrece la menor. Al ser esta resistencia de alguna manera proporcional a la longitud, pero inversamente proporcional al área, tenemos que utilizar una constante de proporcionalidad, en este caso simbolizado con el símbolo ρ, que es una constante que depende del material y también de la temperatura. Entonces, la resistencia al final va a depender de la naturaleza, de la temperatura y de las dimensiones de mi conductor. De manera que la resistividad tiene unidades de ohm por metro. Esta resistividad nos permite clasificar a los materiales en diferentes categorías dependiendo de la facilidad que tengan este, para permitir el paso de cargas eléctricas. De manera que al ser menor la resistividad, mayor es la capacidad del conductor para permitir esta corriente. Por ejemplo, aquí tenemos que la plata tiene una resistividad muy pequeña. Es decir, es muy fácil para la plata que electrones viajen a través de él. Luego sigue el cobre, el aluminio y el hierro. Como podemos ver, los metales, por su naturaleza química, tienen una gran facilidad para desprenderse de los electrones, generando los huecos o cargas positivas que permiten el flujo electrónico a través de los mismos. Conforme la resistividad va aumentando, va a llegar un punto en el que hay materiales que tienen cierta resistividad, digamos, promedio, pero que sin embargo esta resistividad se puede pues modular de manera que dependiendo del el tratamiento que se les dé, permiten más o menos paso de energía. Esta propiedad nos ha permitido, como humanidad, el desarrollo de los dispositivos electrónicos, ya que los semiconductores, como el germanio o el silicio, quien no ha oído del silicio o del Silicon Valley, nos permiten modular estas capacidades de conductividad y por tanto generar dispositivos electrónicos. Si la resistividad es muy alta, significa que el paso de los electrones o de las cargas se ve extremadamente disminuido y dar paso al grupo de los aislantes, el vidrio, la madera, el cuarzo y el caucho, pues al ser sus resistividades tan altas, realmente no permiten el paso de la electricidad, no son conductores. Ventajas y desventajas, porque esa misma capacidad aislante nos permite, por ejemplo, utilizar unas sandalias o unos zapatos de seguridad
que tengan la suela completamente hecha de un aislante y nos permite trabajar en las instalaciones eléctricas. Sin embargo, así como existe la resistividad, otro concepto que es muy usual es el inverso de la misma. Si invertimos la resistividad, obtenemos el concepto de conductividad, cuyas unidades son Siemens por metro. Esta propiedad, obviamente, al ser el inverso de la resistividad, permite clasificar a los materiales otra vez, pero de acuerdo a que al mayor ser la conductividad, mayor es la capacidad conductora del material, y al menor ser la conductividad, pues el material se considera un aislante, pues no tiene capacidad de conducir electricidad. Y de nueva cuenta, en el, digamos, grupo intermedio quedan los semiconductores. Bueno, como ya dijimos, otra propiedad de la resistividad es que esta varía con la temperatura. Generalmente un aumento de la temperatura aumenta la resistividad. Esto se da porque al calentarse un conductor, desordena aún más la estructura. Y esta estructura, al estar desordenada, provoca mayores choques de los electrones que intentan viajar a través de la misma. Por ejemplo, aquí en el Giancoli nos dan una tabla de conductores. Fíjense cómo prácticamente todos son metales: plata, cobre, oro, aluminio, tungsteno, hierro, platino, mercurio, nicromo, que es una aleación de níquel, hierro y cromo. Todos estos conductores metálicos tienen resistividades muy bajas. No están las conductividades, pero al ser los inversos de estos números bajos, pues son números muy altos. Y nos dan el coeficiente de temperatura. De manera que a una temperatura de referencia, que en este caso está a 20 grados centígrados como T0, por ejemplo, si yo calentara a 50 grados el oro, necesitaría multiplicar 50 menos 30 por su coeficiente de 0.0034. Al sumarle 1, la resistividad a esa temperatura de 50 grados va a ser mayor que la resistividad estándar, que en este caso sería a 20 grados este valor. Sin embargo, fíjense que los semiconductores, al contrario de los conductores, aumentan su conductividad o disminuyen su resistividad con la temperatura. ¿Okay? Eso pues de alguna manera nos permite, de alguna manera, ¿cómo les diré? Generar los dispositivos electrónicos y en cierta forma el aumento de la temperatura que se da por los mismos procesos electrónicos benefician el rendimiento o digamos, el desempeño de nuestros dispositivos. Claro, hay un límite, porque si la resistividad o si la temperatura la elevamos mucho, pues empezamos a dañar la estructura de los semiconductores. Entonces tenemos que buscar un equilibrio entre la mejora de la conductividad y el cuidar la estructura de nuestros semiconductores. Eso es todo por este video. Les veo en el siguiente. Muchas gracias por su atención.